Seguramente muchos de ustedes sufren artritis o conocen a alguien que padece esta enfermedad. Los médicos coinciden en asegurar que las personas que padecen artritis también son propensas a sufrir afecciones cardíacas. Para darnos claridad al respecto, me acompaña a esta hora Carlos Darío Ochoa. Él es miembro de la Sociedad Colombiana de Artritis. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de esta interesante enfermedad y de cómo prevenirla y controlarla. Teníamos esta visita pendiente, además Sí. porque el mes pasado se conmemoró entonces el mes de la artritis. Sí, recientemente se conmemora el año de la artritis y se está trabajando fuertemente en que se identifique de manera mucho más temprana para poder iniciar los tratamientos más adecuados para controlarla. ¿Qué es la artritis? Y mucha gente cuando le empieza un mínimo dolor en las articulaciones está por pensar que ya posee artritis. ¿Hasta qué punto ese dolor se puede convertir o no y desencadena esta enfermedad? Pues los dolores articulares en general son un signo de alarma que deben ser evaluados siempre por un médico en general. Sin embargo, las características principales de un dolor de una artritis son la presencia de inflamación de las articulaciones. Generalmente la artritis compromete articulaciones pequeñas de las manos y de los pies. La rigidez en la mañana es una característica también muy propia de la artritis reumatoide, usualmente una rigidez al levantarse que es mayor de 30 minutos. Eso también debe alertar hacia la posibilidad de una artritis reumatoidea. Y la otra característica de los dolores de tipo artritis es que, a diferencia de los dolores por desgaste o de patología mecánica, realmente los dolores de artritis mejoran con los movimientos. O sea, el paciente en la mañana amanece mal y en la medida en que se va moviendo va mejorando. Esa es una de las características que debe alertar y debe ser evaluado para descartar la posibilidad de una artritis. Cuando hablamos de esa rigidez, 30 minutos al levantarnos en la mañana, ¿ya es a partir de ese momento la artritis no tiene reversa? Pues eso es uno de los síntomas que alertan hacia el diagnóstico. Pero una vez se hace el diagnóstico, existen tratamientos que controlan adecuadamente esta enfermedad y los pacientes pueden vivir como si no tuvieran esta enfermedad y vivir su vida normal. ¿La artritis es una o existen diferentes tipos? Existen diferentes tipos de artritis. Aquí generalmente nos estamos centrando principalmente en la artritis reumatoide y se conmemoró el año de la artritis reumatoidea, pero existe artritis psoriática, espondiloartropatías, o sea, existen, digamos, infinidad de causas que inflaman las articulaciones. Sin embargo, de eso se trata, de evaluar al paciente, de identificar de qué tipo de artritis es y cuál es el tratamiento más apropiado según el tipo. ¿Qué hacer y qué calidad de vida tiene una persona que padece artritis? No, actualmente si se hace un diagnóstico temprano, el problema que hay a nivel mundial es que los pacientes llegan muy tarde al reumatólogo y esto hace que avance mucho y que la enfermedad llegue un momento en que ya tenga mucho daño de la articulación, entonces ahí hay menos probabilidad de reversar los efectos. Pero si uno coge la enfermedad de manera muy temprana, ojalá a los 3 meses a 6 meses, tú puedes iniciar los tratamientos y los tratamientos controlan y viven su vida normal. Ayer me encontraba una paciente, estábamos mercando y me saludaba y ella estaba haciendo su vida normal perfectamente y fue muy emocionante verla hacer su vida como si no tuviera la enfermedad. Obviamente que tiene que tomarse los tratamientos o tiene que aplicarse los medicamentos que se le indican, pero una vez se hace esto, se hacen unos seguimientos y los pacientes viven su vida normal. ¿Cómo estamos en Colombia en cifras? Hay un subregistro de artritis reumatoide en Colombia. Se dice que más o menos se calcula por prevalencia, más o menos el 1% de los pacientes tienen artritis reumatoide. Sin embargo, se han reportado solamente alrededor del 0.3 o 0.4%, o sea que hay un subregistro muy grande y el gobierno actualmente está trabajando fuertemente en la identificación de estos casos. ¿Es una enfermedad hereditaria? Tiene un componente combinado, es un componente hereditario, hay una susceptibilidad genética. El hecho de que tengas artritis, sí es importante evaluar tu grupo, digamos, familiar o tu madre o padre, la historia familiar. Pero no es netamente genética, o sea, hay un componente genético, pero también hay un componente ambiental. Y de los componentes ambientales que están mejor identificados está el tabaquismo y la enfermedad periodontal, una bacteria que vive en los dientes. Cuando hay enfermedad periodontal no tratada adecuadamente, esto puede disparar el fenómeno de artritis en personas susceptibles que vengan con la carga genética. Usted ha hablado de la calidad de vida a través de los diferentes medicamentos y que las personas pueden hacer sus actividades cotidianas normalmente. ¿Ya una vez se tenga la artritis no hay reversa? ¿Es progresiva? ¿Aún teniendo los medicamentos? No, con los medicamentos la enfermedad se para. Uno logra que la enfermedad no progrese. Pero obviamente si el paciente es una enfermedad crónica que no tiene cura hasta el momento,
Entonces, si el paciente suspende los tratamientos, pues vuelven a aparecer los síntomas y vuelve a aparecer, digamos, las características de la enfermedad. Pero con los tratamientos la enfermedad se puede parar. Finalmente, doctor, ¿hay un promedio de edad en la que ataca esta enfermedad? No, en general puede atacar en cualquier grupo etario. Puede ser incluso artritis juvenil, que también se puede dar a edades muy tempranas, en adolescentes, mujeres jóvenes. Generalmente todo el mundo asocia reumatología con gente de edad, pero realmente reumatología, yo tengo muchos pacientes jóvenes que tienen esto. Consejos, hábitos sanos, hacer ejercicio. Es muy importante, sí, cuidar las articulaciones, la alimentación, el tabaquismo, que definitivamente no es adecuado, no solo por el tema del cáncer de pulmón, sino también por el tema de artritis y reumatología, dispara estas enfermedades. También los pacientes que ya tienen la enfermedad y fuman, hace que se controle mucho más difícil los síntomas. Pues doctor Carlos Darío Ochoa, muchas gracias por habernos acompañado. No, con muchísimo gusto. Mañana. Cuando un placer necesites, con mucho casa. gusto todo lo que tenga que ver con reumatología y medicina interna. Espero que a nivel personal no lo necesite tanto. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una feliz tarde.